Mufasa, el rey león de las praderas, el padre de Simba, un rey sabio, honesto, bueno, que sabe llevar con mano dura pero con mucha diligencia a una gran familia. De alguna manera, este grandullón que va a entrar aquí me recuerda a ese personaje. Un rey que incluso después de haberse ido, infunde sabiduría. Digo después de haberse ido porque se nos fue de Granada con mucha rabia y me hace mucha ilusión que vuelva a estar por aquí. Javier Burgos, Recuerdos de Avisina. Ayudaría a tener la presentación. Ahora. Buenos días a todos. Las historias singulares normalmente empiezan con una persona, con un ser humano, que es capaz de trascender a su tiempo y de sus circunstancias. Os voy a hablar de Edward Ruppel. Edward Ruppel nació en el año 1794 en Frankfurt. Era hijo de un banquero y su padre le obligó a estudiar finanzas. Pero realmente lo que le gustaba a Edward Ruppel era la historia natural. Hizo su primer viaje a Egipto en 1817 y a partir de ahí quedó prendado del continente africano. Volvió unos años más tarde, hacia 1820, y ahí hizo su primera expedición acompañado de artistas, de cazadores, de taxidermistas. Pero realmente lo que le obsesionaba a Edward Ruppel era Abisinia, la actual Etiopía, y más concretamente las tierras del norte, las tierras altas. Organizó una nueva expedición, esta vez con muchas más provisiones, personas y animales, y intentó llegar a esas tierras altas, pero solamente llegó hasta Massawa. Su expedición cayó enferma y tuvo que volver a Alemania, y el camino de vuelta también fue muy curioso porque en el mar fue atrapado por los piratas y estuvo como 2 semanas cautivo, pero cuando llegó a Alemania se puso a clasificar sus colecciones y a escribir artículos científicos, pero él seguía queriendo volver a Abisinia. Lo intentó unos años más tarde y esta vez tuvo la capacidad de llegar hasta Digrado. Ahí, debido a los rumores de guerra civil que había en el país, tuvo que abandonar la expedición y volver de nuevo. Pero fue capaz de ver los picos nevados de las montañas Semien. En esas montañas es donde hizo gran parte del trabajo de recolección de muestras. Esa expedición estaba compuesta de muchos hombres, de 50 camellos y 40 burros y mulas. Cuentan que a la vuelta recolectó tantas muestras que los hombres tuvieron que volver andando. En esas montañas fue capaz de describir y de clasificar 100 nuevas especies vegetales, 35 géneros animales y más de 450 especies animales. Algunas tan maravillosas como el macaco gelada, el lobo de las montañas Semien o la cabra Walia, cuyas taxidermias todavía se pueden ver en el Museo de Senckenberg en Frankfurt. Pero probablemente el animal más extraño que encontró Edward Ruppel en sus expediciones fue este, el heterocéfalo. El heterocéfalo que recibe muchos nombres: farúnfer, rata estrocomorfa, topo lampiño. Es un pequeño animal muy curioso porque es el único de su especie, el único de su género, quiero decir. Este animal vive en galerías, como los topos, es un animal pequeño, ciego, lampiño y bastante repugnante. Es tan extraño que en las galerías puede correr hacia adelante y hacia detrás con la misma velocidad utilizando sus patas delanteras y sus patas traseras. Y es uno de los pocos vertebrados que tiene una estructura eusocial. Está dividido en castas. Tenemos una reina, que es más grande que los demás. De hecho, después del segundo parto le crecen vértebras y por tanto es más grande. Tiene un equipo de trabajadores que lo que se encargan es de hacer los túneles y de cuidar a la descendencia. Los soldados que luchan contra los depredadores y luego su harén particular. 3 machos fornicadores que se dedican a dar descendencia. Excepto los machos, el resto tienen la obligación de embadurnarse de la orina aristocrática de la reina para convertirse en estériles.
Pero si fuera solamente por esto, pues sería uno más de los roedores que tenemos en este planeta. Pero por pleno derecho, este animal se ha convertido en uno de los referentes del estudio biomédico en los últimos años. Y os voy a contar por qué. Resulta que este animal vive 30 años. Y 30 años para un roedor es mucho. De hecho, es el roedor que más vive en el planeta, según la revista Science. Si fuera comparado con un humano, es como si nosotros viviéramos unos 1.200 años. ¿Y esto por qué es? Pues porque ha sido capaz de desarrollar una serie de estrategias, como por ejemplo disminuir sus procesos metabólicos, mejorar la homeostasis de las proteínas o ser insensible o no tener efectos frente a daños oxidativos. En esta gráfica hay una serie de animales y en rojo está el momento de la maduración sexual y conforme te vas a la derecha se va observando la mortalidad de esos animales a partir de la madurez sexual. Si veis, en verde tenemos el heterocéfalo. Es el único animal que conocemos cuya mortalidad no depende del envejecimiento. Pero es que además su cerebro no tiene senescencia, su cerebro no envejece, con lo cual es un extraordinario modelo para estudiar enfermedades neurodegenerativas y sus curas. Pero es que además es resistente al cáncer, como dice aquí en la revista Nature. Tiene muy baja tasa de mutación, tiene unos mecanismos mejorados del mantenimiento de los telómeros, es capaz de expresar los genes supresores de tumores y eso hace que este animal pues, no padezca cáncer a lo largo de su vida. Pero no solamente eso, no solamente es muy longevo y tiene resistencia al cáncer, también es insensible al dolor por unas carencias en los neuropéptidos de sus fibras sensoriales cutáneas. Es rápidamente adaptable a la temperatura, a temperaturas altas y a temperaturas bajas, y es capaz de vivir en ambientes anóxicos, con más del 80% de dióxido de carbono y con menos del 20% de oxígeno. Así que convendréis conmigo que se trata de un animal fantástico. Probablemente nos sugiere que podría ser de otro mundo. Y se suma a la colección, al bestiario de animales fantásticos que hemos sido capaces de identificar en los últimos años. Como el tardígrado, como los pulpos o como el monstruo de Tully. Hay muchos investigadores que dicen que estos animales no cuadran, que no sabemos por qué están en este mundo. Incluso se atreven a decir que podrían venir de otros mundos. Es lo que se llama la teoría de la biología cósmica o la teoría de la panspermia y que hacen coincidir con la explosión cámbrica, el periodo cámbrico de biodiversidad que hubo en este planeta. Y ellos dicen que todos esos animales, o sus huevos, vinieron cabalgando en cometas criopreservados y mantenidos en una serie de matrices, provenientes seguramente de fuera de nuestro sistema solar, o de la nube de Oort, o más allá, o quién sabe si desde la puerta de Tannhäuser. Lo que está claro es que, según ellos, esos cometas fecundaron los mares paleozoicos y produjeron que se generaran estas especies de animales extraterrestres. Nosotros no sabemos si la teoría de la panspermia es verdad o no, pero si atendemos al heterocéfalo, convendréis conmigo que es un animal que nos supera a todos en muchas características, algunas de las que os he contado. Nosotros envejecemos, tenemos enfermedades, no somos insensibles al dolor, tenemos cáncer. Este animal se ha adaptado mucho mejor a este planeta, salga de donde salga, que nosotros. Y eso, desde luego, nos hace cuestionarnos la primacía del ser humano en la escala evolutiva. Esto nos hace dudar si realmente estamos en el prisma de la pirámide de la evolución, y nos da algunas lecciones. Como os decía, yo no sé si Edward Ruppel, aquel aficionado a la historia natural, hijo de banquero a principios del siglo XIX, fue capaz de atisbar lo que esa pequeña rata asquerosa nos estaba aportando.
Desde luego, yo creo que merece la pena seguir observando la naturaleza, sigue mereciendo la pena conocer todo tipo de animales y de especies y de biodiversidad, y creo que merece la pena seguir estudiando al heterocéfalo. Muchas gracias.